hemos visto ya de que una de las especialidades o áreas, ¿no? Bueno, hemos dicho de que no debemos confundir entre lo que es una especialidad de la ingeniería civil con el tipo de obras de ingeniería civil, aunque casi están estrechamente relacionadas, eh, ligadas, pero podemos decir nosotros de que cuando hablamos de una forma, un tipo de obra, lo clasificamos como un tipo de obras civiles de edificaciones, como es lo que vemos acá en la diapositiva, ¿no? Una edificación, una infraestructura. Otro tipo de obras son las obras viales y otro tipo de obras son las obras hidráulicas, etc. En este caso, y para el área en que estamos, ¿no? Ya estamos dentro, como hemos descrito en la parte de presentación, estamos dentro de un área de estudio que es el área de construcciones o edificaciones. En algunas veces a este área se le conoce como área de tecnología de la construcción, ¿no? O tal vez, como por ejemplo al área de geotecnia, algunos lo llaman ingeniería geotécnica. Al área de hidráulica lo llaman ingeniería hidráulica. Este área también se puede denominar ingeniería de construcciones. Como tal, está orientada a ese tipo de obras, de edificaciones. En el caso de obras viales, por ejemplo, pues, algunos denominan ingeniería de obras viales o ingeniería de transporte. Son denominaciones que no tienen una norma exacta de cómo se, no es una definición. Pero los cursos que hemos visto nosotros dentro de este área de construcciones, o ingeniería de construcción o tecnología de la construcción, están orientadas al estudio de este tipo de obras, de edificaciones, ¿no? De ahí que la principal norma que vamos a desarrollar, vamos a estudiar, es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, todo el estudio que vamos a hacer nosotros en este área, en el desarrollo de este área, está orientado a este tipo de obras, pero debemos tener en cuenta de que también todos estos conocimientos son aplicables a otros tipos de obras, como son las obras viales, las obras hidráulicas, o cómo se clasifique el tipo de obras de ingeniería civil, ¿no? Porque hemos visto de que uno de los cursos, aparte de construcción 1 y construcción 2, ¿no? En construcción 1, bueno, me estaba confundiendo, antes creo que les decía el primer curso del área que estamos llevando, pensé que estábamos en el curso de introducción a la ingeniería. El área en que estamos empieza con el curso de introducción a la ingeniería, luego hemos visto tecnología del concreto, antes materiales de construcción, y ahora estamos en construcciones 1, luego construcciones 2, y luego vamos a tener costos y presupuestos de obra. Y cuando formulamos un costo y presupuestos de obra en el curso, bueno, ese curso yo lo he dictado y probablemente si lo dicto más adelante van a ver de que eh, lo orientamos, tomamos como ejemplo una obra de edificación. O sea, formulamos un presupuesto de obra con todos sus componentes que son metrados, energéticos unitarios, para una obra de edificación. Pero esa misma metodología, esa misma forma, el formato de un presupuesto de obra, se aplica de la misma forma para una obra vial o para una obra hidráulica, ¿no? Entonces, no es que estemos centrados solamente en lo que es tipo de construcción de edificaciones. Todo lo que los procedimientos constructivos que se van a seguir en el curso de construcción 2, ustedes van a ver procedimientos constructivos, cómo es que tenemos la forma de ejecutar obras de concreto armado, de repente obras de estructuras metálicas, ¿no? Orientado a una obra de edificación.
pero esa metodología, esa tecnología también es aplicable a otro tipo de obras, porque también tenemos, por ejemplo, en obras viales, el tema de puentes. Tenemos puentes de concreto armado que tienen pilares, que en el caso de edificaciones serían las columnas, tiene una carpeta de rodadura, una carpeta que en el caso de una edificación sería una losa, ¿no? Entonces hay similitud y son materiales, tecnologías aplicables también a nuestro tipo de obras. Hay edificaciones metálicas, ¿no? Estructuras metálicas. En Arequipa, seguramente en el parque industrial tenemos grandes almacenes con columnas y vigas metálicas. Tal vez la estructura más conocida, bueno, no me he fijado muy bien cómo es la estructura del mercado el mercado San Camilo, pero si alguien conoce Juliaca, por ejemplo, tenemos el mercado central, el mercado Santa Bárbara, donde tenemos que la estructura es totalmente metálica, con columnas metálicas y vigas metálicas. Entonces, es un tipo de... Y como tal, esa es una obra de edificación. Un mercado es una obra de edificación. Pero igual, en una obra vial, también hay puentes metálicos, ¿no? Hay puentes metálicos, hay diversidad. También hay construcciones en la selva y en otras realidades. En un país bien adelantado, que es Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares donde tenemos edificaciones con estructuras de madera, columnas y vigas de madera, pisos de madera, ¿no? Entonces, es una tecnología, es una técnica, un tipo de obra de edificación. Y también, históricamente, han habido también puentes, ¿no?, de madera. Entonces, son tipos de edificaciones que no solamente se, se aplican a tipo de obras de edificaciones, también son aplicables a otros. Esto lo podemos nosotros denominar como un tipo de obra según el material estructural predominante. Entonces, en edificaciones, por ejemplo, tenemos obras de concreto armado, un edificio completamente de concreto armado. Podemos tener otro tipo de obras metálicas, un edificio con estructuras metálicas. ¿Por qué? Porque el material estructural predominante es ese, el concreto armado o el material, es el material predominante. Lo que sí tenemos que diferenciar es que no tenemos una tecnología, al menos conocida, donde tengamos una estructura totalmente metálica, que incluya inclusive la cimentación. No hay cimentación metálica, ¿no? Las grandes edificaciones, edificios, los más grandes edificios, la torre tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, un tiempo ha sido la construcción más alta del mundo, la torre de Chicago, ¿no? En Chicago teníamos una edificación totalmente metálica. Y lo único que no es metálico es la cimentación, ¿no? Ya se imaginarán ustedes por los agentes que afectan a una estructura metálica, ¿no? La corrosión que debilita, entonces no puede tener una cimentación de este tipo, ¿no? Entonces, una edificación se da siempre dentro de un radio urbano. Y primero tenemos de que el radio urbano se ejecuta, se construye bajo una técnica que se llama la habilitación urbana, un proceso llamado habilitación urbana, que significa convertir un área no urbana o un área, generalmente área rural,
convertir a área urbana a través de un proceso de lotización, ¿no? Entonces, en el crecimiento urbano en una ciudad debe darse primero la habilitación y luego la ejecución de edificaciones dentro de esa habilitación ya saneada. Y todo eso está normado. Lo que pasa es que muchas veces no se cumple este procedimiento, no se cumplen las normas, las habilitaciones no se hacen siguiendo el debido procedimiento, ¿no? Ha habido un tiempo, actualmente casi ya eso se ha erradicado, pero había un tiempo en que no había habilitaciones, sino simplemente invasiones. La gente, por la necesidad de vivienda, invadía un terreno, lo ocupaba y se distribuían de la forma que mejor ellos veían sin una planificación adecuada. Y luego se hacían respetar como ya un asentamiento urbano y recién, ya hecho el asentamiento urbano, había que hacer la provisión de servicios básicos, que son agua, desagüe, electrificación, a ese asentamiento creado prácticamente sin ninguna norma, ¿no? Eso felizmente ya se está erradicando, ya no hay este tipo de actividades de invasiones. Y el procedimiento es que primero debe ejecutarse la habilitación urbana siguiendo todo lo que está normado básicamente en las normas primero TH. El Reglamento Nacional de Edificaciones, ustedes ya lo han utilizado para algunas actividades, de repente en algunos cursos que han desarrollado ya antes, tiene dos partes fundamentales, justamente siguiendo esta idea, este procedimiento que se debe seguir para edificaciones. Una primera parte es habilitaciones urbanas y otra parte edificaciones. Y en la parte de habilitaciones urbanas tenemos una diversidad de normas donde tenemos en la primera parte que es tipos de habilitaciones para ver cómo y de acuerdo a qué requerimiento debemos plantear una habilitación urbana, de acuerdo al uso que va a tener uso de viviendas, va a ser una zona industrial, va a ser una zona comercial, etcétera. De acuerdo a eso, tenemos lineamientos, consideraciones que debemos cumplir para habilitar, para lotizar ese terreno, ¿no? Y posteriormente ya a la lotización viene la parte estructural, donde tenemos otro conjunto de normas que nos permiten dotar de los servicios básicos, ¿no? Las normas OS, obras de saneamiento, OS 010 hasta la hasta la OS 100, creo que son algo 10 normas técnicas que van a complementar la habilitación que se ha hecho con obras de suministro de agua, desagüe, etcétera. Cumpliendo ya todo esto, recién deben hacerse edificaciones, ¿no? Pero eso obviamente, como ustedes habrán visto, no se cumple, ¿no? Entonces, para hacer una habilitación urbana, primero debemos tener claro el concepto de qué cosa vamos a hacer, qué cosa es una ciudad. Tenemos muchos conceptos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos de vista de lo que es una ciudad. Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, nuestro idioma oficial, seguramente que en el diccionario de la Real Academia Española tenemos una definición de qué cosa es una ciudad, ¿no? ¿Cómo se define una ciudad? Pero esa definición no es todo, esa definición puede tener diferentes conceptos. De repente la definición no es totalmente integral
una ciudad puede definirse, puede conceptuarse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista del tamaño que ocupa, una ciudad sería un espacio amplio, ¿no? Un espacio muy amplio y edificado. Desde el punto de vista de la población, una ciudad es un lugar, ¿no?, con edificaciones y con una población alta. Si tenemos una zona donde tenemos edificaciones dispersas, con poca población, es el área rural, ¿no? No es un asentamiento urbano, no es una ciudad. De acuerdo a la forma, la morfología de este espacio, una ciudad es un espacio con edificios altos y próximos. Generalmente, hay ciudades que tienen un crecimiento vertical por la necesidad de espacio, pero hay algunas ciudades, caso por ejemplo cercano a nuestra realidad, Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un área muy amplia, tiene un crecimiento horizontal, no es muy densificado, ¿no? Un tipo de ciudad, por ejemplo, totalmente densificado es Hong Kong, ¿no? Hong Kong, donde el crecimiento generalmente es vertical por la falta de espacio, ¿no? Entonces, no necesariamente son edificios altos y ahí tenemos que la norma de tipos de habitaciones nos permite ver, planificar espacios con alta densidad, con densidad mediana o densidad baja. Entonces, tenemos de acuerdo a la morfología, generalmente es una ciudad eh, con edificaciones densas, bastante, no son espaciadas. Una ciudad, desde el punto de vista económico, es un espacio donde predominan los sectores secundario y terciario, dice, ¿no? ¿A qué se refiere? A las actividades que se van a desarrollar, no directamente productivas. La producción está en el medio rural. En una ciudad se produce ya una comercialización. Una actividad puede servir para actividades de ocio, de recreación, para actividades industriales, para actividades residenciales, actividades comerciales, ¿no? Tiene una gran variedad de funciones en una ciudad. Decíamos que de acuerdo al, a un criterio que es la población, el número de pobladores, ¿cómo podemos definir una ciudad? No hay una definición exacta, ¿no? De acuerdo según la función, según el número de habitantes que va a tener una ciudad, se considera ciudad, por ejemplo, en España, en Suiza, en Europa, se considera ciudad a núcleos de más de 10.000 habitantes. En Estados Unidos se califica como ciudad a núcleos urbanos de más de 2.500 habitantes. En Japón, un valor mucho más alto, ciudades a partir de los 30.000 habitantes. Suecia, Dinamarca, una ciudad ya es con un valor mucho más bajo, 200 habitantes. En Canadá, etcétera, cuando es más de 1.000 habitantes, se considera ciudad. Obviamente, con habitantes, número de habitantes menores a estos valores, no se considera una ciudad, un centro de poblado, etcétera, ¿no? Tiene otra denominación. No está acá especificado, pero en nuestro medio, según lo que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, dice, el Reglamento Nacional de Edificaciones es aplicable para todos los asentamientos urbanos que tengan una población mayor a 2.000 habitantes. Entonces, por analogía, podemos decir de que una ciudad en nuestro medio, en nuestro país, ¿no?, se considera ciudad a un asentamiento que tiene más de 2.000 habitantes. Entonces, todas esas normas
del Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas OS, ¿no? Que tiene las normas OS que tienen normas técnicas para construcción de captación de aguas, líneas de conducción de aguas, plantas de tratamiento de aguas y el suministro de agua potable a una población, como también el sistema de evacuación de las aguas servidas o desagüe. Todo eso es aplicable, todo lo que está establecido, siempre considerando de que todo lo que establecen las normas son mínimos, son valores mínimos. El proyectista, el diseñador puede trabajar con valores mayores, pero no con valores menores, ¿no? Establecen los estándares mínimos para diseño de todo este tipo de obras y que son aplicables a poblaciones, a centros urbanos donde tenemos más de 2.000 habitantes. ¿Y qué pasa con el área rural, con el área, con centros poblados de menor población, que no se califican como ciudad? ¿No tienen derecho a tener estos servicios? Sí tienen. Entonces, para eso tenemos normas complementarias. Por ejemplo, hay normas de saneamiento rural, ¿no? Donde vamos a poder tener algunos estándares aplicables a este tipo de obras o a este tipo de asentamientos que no son necesariamente una ciudad, ¿no? Una ciudad, otro criterio hemos dicho, de calificación, bueno, en el gráfico ya lo hemos mencionado, ¿no? Desde el punto de vista de la forma de este espacio. Desde el punto de vista de la forma se considera una ciudad cuando tiene alta densidad de edificación en altura y alta densidad también de población. Desde el punto de vista funcional, una actividad es un lugar donde se realizan diversas actividades económicas, como el comercio, la industria y otros servicios, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, se define ciudad por poseer una cultura urbana, donde hay diversificación de relaciones que se tiene dentro de la ciudad. Relaciones de trabajo, relaciones este, para actividades de recreación, se consideran edificaciones, ya hemos dicho, los estadios, los cines, ¿no? Los gimnasios, donde tenemos actividades deportivas. Entonces, desde ese punto de vista, una ciudad está calificada. Desde el punto de vista espacial, una ciudad, dice, se basa en la capacidad del núcleo urbano de organizar el espacio que le rodea, creando áreas de influencia sobre otros núcleos. Significa de que una ciudad debe estar totalmente planificada. Ya hemos dicho que muchas veces no se cumple, ¿no? En nuestro país tenemos eh, digamos, ese defecto de no estamos acostumbrados a, como se dice comúnmente, sacarle la vuelta a la ley. No cumplimos, ¿no? No cumplimos una adecuada planificación de una ciudad. Una ciudad está zonificada, hay zonas residenciales, hay zonas comerciales, hay zonas industriales, pero muchas veces en una zona residencial se le ocurre a alguien poner una fábrica y eso está mal. Eso debe controlar, en este caso, el gobierno local, los municipios deben controlar eso. Debe ser un espacio totalmente organizado. Eso a nivel de la ciudad. Inclusive este criterio es eh, en mayor escala también aplicable a una distribución del territorio a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, en una distribución del territorio también a nivel de una región, tenemos que se pueden calificar, se pueden crear espacios o ciudades de diferentes
actividades predominantes, ¿no? Si una ciudad, hemos visto de que se puede zonificar con zonas exclusivamente residenciales, zonas exclusivamente comerciales, zonas exclusivamente industriales, igual en un espacio, en una región, podemos nosotros planificar ciudades que sean con un uso principal definido, ¿no? Podemos tener una ciudad netamente residencial, una ciudad que sea netamente industrial, una ciudad que sea netamente cultural, ¿no? Más adelante vamos a tener oportunidad de repente de cómo se maneja ese criterio que se llama delimitación territorial. Este esquema nos muestra lo que ya hemos explicado, cómo se conceptúa una ciudad desde el punto de vista o un criterio cuantitativo, ¿no? Que en este caso nos dice una ciudad de acuerdo al número de habitantes. Desde el criterio cualitativo, criterio morfológico, funcional, sociológico y espacial, que ya lo hemos mencionado acá en esta diapositiva, ¿no?